Jóvenes y señoritas, ¿cómo están? Hoy estaremos viendo cocientes notables. Veamos algunos ejemplos. Cocientes notables. Tenemos aquí nuestro primer cociente notable. Tenemos el cociente de la diferencia de los cuadrados de dos cantidades entre la suma o diferencia de las mismas. Aquí tenemos la diferencia de los cuadrados que están en mi numerador y la suma o diferencia, de acuerdo al caso. Si se nos presentan estas características, entonces se factoriza, en este caso, como una diferencia de las cantidades y en este caso como una suma de las cantidades. Veamos los siguientes ejemplos. Mi primer ejemplo. Primero tenemos que comprobar que los cuadrados de las cantidades que están en mis denominadores estén en mis numeradores. Entonces, verificamos. A lo relevamos al cuadrado. 1 por 2, 2. Entonces tenemos nuestro cuadrado. De 1 igual 1 elevado al cuadrado, o 1 por 2 va a ser 2. Y 1 elevado a cualquier cantidad va a ser, sigue la unidad, no va a variar. Entonces estamos comprobando que los cuadrados de las cantidades están en mi numerador. Bien, una vez que hemos realizado ese procedimiento, entonces me indica que tenemos que realizar la diferencia de las cantidades. Entonces voy a restar. La primera cantidad sería A menos la segunda cantidad, que sería 1. Y ya estaría desarrollado. En mi segundo ejemplo, igual verifico que los cuadrados estén en mis numeradores. De m cuadrado, está el cuadrado de m. De 1 está el cuadrado, porque 1 elevado a cualquier cantidad, como dije anteriormente, es 1. Entonces, una vez que hemos comprobado los resultados, entonces identifico que es una diferencia. Entonces, como es una diferencia, pertenece a este caso y tengo que realizar la suma de las cantidades. Mis cantidades serían 1 y m. Entonces, 1 más m sería el resultado. Bien, verifico en primera instancia de estos ejercicios si es que los cuadrados de las cantidades están en el numerador. Y elevado al cuadrado, y cuadrado, ¿está bien? De z cuadrado, entonces está en lo correcto. Y pertenecería a este caso, donde tenemos que sumar ambas cantidades. Entonces voy a sumar y más segunda cantidad, que sería z. Y ya estaría desarrollado. Mi cuarto ejercicio, igual, verifico de a tiene que estar su cuadrado. Entonces, de a elevado al cuadrado, a cuadrado. De 2 elevado al cuadrado, 4. Entonces, están los cuadrados de las cantidades en el numerador. Entonces, en mi caso pertenece a cuando es una diferencia dividida entre una suma. Entonces, se tiene que realizar la diferencia. La diferencia de la primera cantidad menos la segunda cantidad. Y ya estaría desarrollado el cociente notable. Bien, entonces, primer paso, verifico que los cuadrados estén en mis numeradores. Esta primera cantidad, todo el paréntesis, su cuadrado está en el numerador. De c igual, el cuadrado está en mi numerador. Entonces pertenece a este caso, donde debo de sumar mi primera cantidad más b. Y le debo sumar mi segunda cantidad, que sería c. Entonces voy a extraer los paréntesis. Más por más me va a dar más a, más por más me va a dar más b y más c. Mi siguiente ejercicio, verifico que los cuadrados estén en los numeradores. De m cuadrado, su cuadrado es m a la cuarta. Si desarrollamos esta operación, esta es mi cantidad
y lo estoy elevando al cuadrado. Entonces vamos a obtener 2 por 2, 4, ¿no? Está mi cantidad en el numerador. Igualmente del paréntesis, el cuadrado estuviera en mi numerador, ¿no? Bien, entonces tengo que realizar la diferencia. Mi primera cantidad la voy a restar de mi segunda cantidad. Bien, y aquí tenemos que desarrollar un producto notable. M cuadrado menos, me dice la primera cantidad elevada al cuadrado. Primera cantidad y segunda cantidad. Primera cantidad elevada al cuadrado menos el doble producto de mi primera cantidad por mi segunda. Y más mi segunda cantidad elevada al cuadrado. Bien, ahora voy a extraer el paréntesis. Menos por más me va a dar menos n cuadrado. Menos por menos más 2no. Y menos por más me va a dar menos o elevado al cuadrado. Bien, si quiero ordenar un poco, m cuadrado menos n cuadrado menos o cuadrado y más 2no. Y ese sería el desarrollo de esta. Bien, este caso de cocientes notables es cuando tenemos una suma o diferencia de los cubos de las cantidades. Por ejemplo, tenemos dos casos. Uno cuando va a ser la suma de las cantidades y otra cuando va a ser la diferencia de las cantidades, ¿no? Los cubos tienen que estar en el numerador respectivamente. Entonces vamos a desarrollar algo parecido a lo que es los productos notables, ¿no? Veamos nuestro primer ejemplo. Verifico que los cubos de estas dos cantidades estén en mi numerador. 1 elevado al cubo va a seguir siendo 1. Y de x está en mi numerador x al cubo. Entonces están los cubos. Como es una suma, entonces pertenece a nuestro primer caso. Entonces vamos a desarrollar de esta manera. Primera cantidad elevada al cuadrado. Mi primera cantidad es 1. Entonces, primera cantidad elevada al cuadrado. Menos producto de ambas cantidades. Mi primera cantidad multiplicada por mi segunda. Y más mi segunda elevada al cuadrado. Segunda cantidad elevada al cuadrado. Bien, desarrollo eso. 1 elevado al cuadrado va a seguir siendo 1. Menos 1 por x va a seguir siendo x. Más x al cuadrado me va a quedar x al cuadrado. Y voy a ordenar. Entonces tuviera x cuadrado menos x más 1 como resultado final. Bien, en mi segundo ejercicio igual verifico que estén los cubos. Mi primera cantidad estaría en mi numerador. 1 al cubo va a seguir siendo 1. Igual de m. M al cubo va a estar en mi numerador. Bien, entonces es una diferencia. Entonces pertenece a este caso. Bien, entonces mi primera cantidad elevada al cuadrado me dice 1 elevado al cuadrado más el producto de las cantidades, mi primera cantidad por mi segunda cantidad y más mi segunda cantidad elevada al cuadrado. Bien, desarrollo eso. 1 elevado al cuadrado, 1 más 1 por m, m más m cuadrado. Bien, entonces desarrollo m cuadrado más m más 1. Estoy ordenando. Y ese sería el desarrollo. Bien, mis siguientes ejercicios, igual. Verifico si los cubos están en mi numerador. 3 elevado al cubo, 27. M cuadrado elevado al cubo, m sexta. Y 1 elevado al cubo,
1. Entonces están los cubos. Entonces desarrollo, como es una suma, voy a desarrollar de esta manera. Primera cantidad, esta sería mi primera cantidad y esta sería mi segunda cantidad. Entonces mi primera cantidad elevada al cuadrado menos la primera por la segunda y más mi segunda elevada al cuadrado. Bien, entonces voy a desarrollar eso. 3 elevado al cuadrado, 3 por 3, 9. En m voy a tener 2 por 2, 4. Menos 3 por 1, 3. M cuadrado. Más 1 elevado al cuadrado, 1. Entonces ya estaría desarrollado el cociente notable. Bien, en mi siguiente ejercicio voy a verificar. Tiene que estar el cubo de x al cuadrado en mi numerador. 2 por 3, 6. Está el cubo. Y de 1 está también el cubo, porque 1 elevado al cubo va a seguir siendo 1. Bien, entonces tengo que desarrollar, ya que es una diferencia, entonces tengo que desarrollar de esta manera. Entonces mi primera cantidad elevada al cuadrado más el producto de ambas cantidades, primera cantidad por mi segunda cantidad, más mi segunda cantidad elevada al cuadrado. Bien, simplemente desarrollo las potencias. 2 por 2, 4, más x cuadrado por 1, x cuadrado, más 1 elevado al cuadrado, 1. Eso es todo por este video. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad para seguir conociendo más contenidos del área de matemática. Hasta la próxima.